no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema el odre viejo y el vino nuevo son incompatibles. La palabra incompatible significa que no puede existir o hacerse, que es contrario, opuesto, antagónico. Y en esta hora yo quiero hablarles acerca de esta situación que se presenta en la vida de la persona cuando conoce a Cristo. Una persona que estaba perdida en diferentes caminos corruptos en el mundo, diferentes clases de vicios, diferentes clases de pecados, como dice la Escritura, que Él nos encontró a nosotros muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos, no es un cuento, es que la persona que no tiene a Cristo en su corazón es un muerto que camina. Está muerto para Dios, vive para la carne, pero para Dios es un muerto. Aparte de estar muerto, estábamos condenados por nuestros propios delitos y pecados. Cuando la persona conoce a Jesucristo, el Señor, se enfrenta a una realidad que no es fácil. No es fácil. Cualquiera podría decir que es fácil ser cristiano. Eso no es cierto. Ser cristiano es una lucha titánica, continua, llena de tentaciones, persecuciones, incomprensiones, difamaciones. Tenemos que estar dispuestos a ser denigrados, maldecidos, aborrecidos. Son una serie de cosas que si las sumamos y las acomodamos en la vida de una persona que está comenzando, seguro que pega la carrera hacia atrás y se va de nuevo a servirle al diablo. Porque servirle al diablo no es difícil. Para servirle al diablo sencillamente se necesita estar corrompido, pervertido, y ya es de él. Y ya va a hacer todo lo que el enemigo de Dios le indique
que debe hacer. Será arrastrado a la corrupción, a la inmoralidad, a la suciedad, a la perversión. Poder en la sangre de Cristo. Pero ser cristiano es lo opuesto completamente. Completamente opuesto. Y precisamente cuando la persona decidió servir a Cristo. A ver, yo quisiera saber cuántos han decidido servir a Cristo. Usted que me escucha ya a la distancia, decidió servir a Cristo. Esa decisión conlleva muchas angustias, muchos problemas, muchas situaciones complicadas. Pablo dice que es necesario que a través de muchas, no dice de dos, de tres, de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchos problemas, angustias, tribulaciones, eso conllevan desvelos, hambre, en ocasiones desnudez, persecuciones. En los años pasados, la iglesia del Señor en su comienzo pasaron por situaciones inhumanas. Los despojaron de todas sus posesiones, fueron errantes. Todo lo que describe el capítulo 11 del libro de Hebreos, los últimos versículos son terribles, hermano. Personas que vivieron errantes, tuvieron que matar animales para vestirse de esas pieles y esconderse en el monte y pasar desapercibido como si fueran animales, en cuevas viviendo, en cavernas, en situaciones lamentables para agradar a Dios. Y como decidieron seguir a Cristo, tuvieron que pasar por esas situaciones. Las pruebas, las angustias, las situaciones complicadas traen a la vida de la persona una santificación. Es como exprimir un veneno, que es el veneno del pecado que está dentro de la vida de una persona. Entre más una persona pase por el proceso de santificación, que tiene que ser a través de luchas, de batallas, de necesidades espirituales, económicas. Cuando la persona se humilla, la palabra establece que será enaltecido. De la manera que fue su humillación, así será su exaltación. La persona va a ser exaltada. Pero hay gente que se quedan en ese proceso. Se quedan en el proceso y no lo pasan. Y son leales por un tiempo. Pero al tiempo la lealtad se desaparece. Son santos por un tiempo. Y viene el ataque de las tinieblas de la carne y desaparece la santidad. Son genuinos y verdaderos en sus palabras y en lo que dicen y hacen por un tiempo. Pero después de ese tiempo se encuentran esas mismas personas que un día defendieron la verdad
hablando mentira, engaño. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué? Si esa persona no era así. ¿Por qué? En otros casos, están dentro de la congregación de los elegidos, de los escogidos de Dios, porque hemos sido escogidos, hemos sido elegidos, están dentro de esa congregación. Y no me refiero a esta iglesia en particular, me refiero a la congregación de los hijos de Dios que están diseminados por toda la tierra. Pero así como crece el trigo, también crece la cizaña. Y hay gente que da la apariencia de santidad, pero no lo tienen. Otros dan la apariencia de genuinos y verdaderos, pero no lo son. Otros dan la apariencia de servir y de ser leales, pero no lo son. Y si nos preguntamos por qué, vamos a encontrar a través de la palabra respuestas claras. Claras. Alabado sea Dios. La palabra enseña, alabado sea Dios, que esa nueva criatura no es compatible con la criatura vieja. Y me refiero exclusivamente a lo espiritual, no a lo físico. No hay una compatibilidad, porque la nueva criatura tiene una tendencia de buscar las cosas eternas. Su inclinación de esa nueva criatura es por el reino de Dios, es por las cosas eternas, las cosas celestiales, las cosas espirituales. La persona que realmente ha tenido un cambio interno y externo, su preocupación es por su vida espiritual. La preocupación mayor, el número uno de su vida, la prioridad número uno es lo espiritual, lo eterno. Porque esa persona, aparte de haberse santificado y haberse consagrado, es consciente que lo único que va a tardar para siempre por la eternidad es lo que hace y es en la presencia de Dios aquí en la tierra. Cuando la persona no tiene una conversión interna y externa real, sus inclinaciones son por las cosas materiales. Todo lo material le sustituye lo espiritual. Todo lo material es su prioridad. Todas las cosas materiales lo enredan, lo angustian, lo destresan y hasta lo deprimen. Porque las cosas eternas, espirituales, son secundarias para él.
Y aquí vamos a ver a través de esta palabra que estamos descifrando, escudriñando y desarrollando, que esa criatura nueva es incompatible con la criatura vieja. No tiene relación. Alabado sea Dios. Y que es una batalla donde hay un matrimonio, que el hombre es un pecador y que la mujer, la esposa, es una mujer de Dios. Hay una pelea continua, aunque no lo demuestre. Hay una batalla interna. Y lo contrario o lo inverso, si aquella mujer es pecadora y vive con un hombre que sirve a Dios, es incompatible. Por los compromisos que tiene que permanecer ahí. Pero es una batalla continua desde que amanece el día, anochece, a la comida, en toda hora tiene que haber una batalla, porque esa es la revelación de la palabra. Escuche cómo dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo puede tener la justicia con la injusticia. Son opuestas, incompatibles. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Incompatibles. Y ya vimos que la definición de esta palabra es que no puede existir o hacerse, que es contrario, que es opuesto, que es antagónico. Sin embargo, existen muchas parejas, muchas familias, inclusive señoritas que fueron cristianas y que estuvieron dentro de una congregación, se enamoraron de hombres pecadores, o a la inversa, hombres que estuvieron en una congregación oyendo la palabra, buscando a Dios, pero en su descuido, en sus carnalidades y en su falta de verdadera conversión. No sé si dije una mala palabra, porque usted no dijo amén. Por falta de su verdadera conversión, ese hombre se enamoró de una mujer pecadora con principios y con tendencias totalmente opuestas, porque vivía en tinieblas, y las tinieblas no tienen compatibilidad, comunión con la luz. Pienso que la alegría será muy corta. En una pareja de esa forma empieza la guerra muy temprano. Las batallas, y uno de los dos, y especialmente el creyente no convertido, porque para hacer un yugo de esa manera, la persona, aunque estaba en la iglesia, no era convertida a Cristo. Y se lo voy a mostrar por la palabra. No me estoy inventando nada. Alabado sea Dios. Y entonces hizo un yugo desigual, de guerra, de batalla, como la ilustración que en muchas ocasiones se ha puesto, y que es bíblico, que el Señor decía, estableció que para arar la tierra
no se debía enyugar un buey con un asno o con un burro, porque era un yugo. De ahí nació esa palabra, yugo desigual, porque el que no tenía dos bueyes enyugaba un burro y un buey, y el buey siempre hace fuerza hacia adelante, pero el burro hace fuerza hacia atrás. Y entonces el yugo era doble para ese pobre animal, porque tenía que hacer fuerza para romper la tierra con el arado, hacer fuerza, pero también hacer fuerza para arrastrar ese carro viejo, digo, ese burro. Los padecimientos de esa bestia, de ese animal, de ese buey, eran terribles. Todo un día agitado, desesperado, porque no sabía por qué la carga se había hecho tan fuerte. Alabado sea Dios. Es posible que hayan muchos que me están escuchando llevando cargas casi insoportables. Lo peor de todo es que la decisión la tomaron teniendo el conocimiento de Dios y siendo cristianos. Esas consecuencias de ese pecado no se librarán jamás. Aquí dice, o sigue diciendo, qué concordia Cristo con Belial, qué diálogo, qué amistad. El diablo no tiene amistad ni concordia con el Señor Jesucristo, que lo venció y lo derrotó y lo tiró para siempre. No puede haber compatibilidad. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Lo que estamos diciendo se resume ahí, en esta parte de la Escritura, que un incrédulo no tiene parte con un cristiano, ni el cristiano tiene parte con el incrédulo. Son dos personas totalmente opuestas. Pero si pudiéramos hacer una encuesta por todas las iglesias, todos los días se ven esos casos. Porque algunos hombres dicen, aunque yo no soy evangélico, pero me voy a buscar una muchacha que sea evangélica, porque es así, permanecen en las casas, se visten bien, honestamente, son sumisas, bajan la cabeza. Eso he oído yo de los inconversos. Y escuchaba cuando yo era perdido, oía eso. Que uno le decía al otro, si usted va a buscar mujer, búsquese una evangélica, porque a esa le puede golpear la cara y esa no dice nada. En cambio, si se busca otra, le va a meter un cuchillazo, un balazo. Va a agarrar el sartén más grande y le va a romper la cabeza. Pero la evangélica lo que hace es llorar, bajar la cabeza. No maldicen, no insultan, no patean.
ni que fueran caballos. Pero ese es el concepto de los pecadores. Y por eso muchas llamadas cristianas han caído en esas garras y pasan una vida terrible, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Algunos decían también, mire, si usted se busca una evangélica, lo atiende, es muy atenta, y aunque sepa que usted tiene otras dos mujeres, ella es humilde. O sea, como que no dicen nada, como si fueran, ¿saber qué? Aunque eso no es cierto. Pero ese es el concepto de los pecadores. El concepto de la Biblia, de la palabra, es que no hay concordia entre Dios y el diablo. Y no puede tener parte el creyente con el incrédulo. Porque el incrédulo va a maldecir y el cristiano no. El incrédulo, el pecador, va a parrandear y el cristiano se tiene que quedar en la casa. ¿Cuántos hombres se han casado con una parrandera y tienen que esperar a que llegue a las 2, 3 de la mañana para abrirle la puerta a la sinvergüenza pecadora? Y el marido está allí desvelado esperando que llegue. Horrible. Horrible. Poder en el nombre de Jesús. Por tal razón, hermano, es que esa criatura no es compatible, la nueva criatura, con la vieja criatura. Con una criatura, con una persona que no tiene a Dios, que no vive para Dios. Eso se llama yugo desigual. Y por tal razón el vino nuevo es incompatible con el odre viejo.